Bueno, pues ya vimos el título de la conferencia, es realmente integrador, ¿sí? Este título de inteligencia artificial en el área de la medicina y sobre todo en la regulación de pues el tamizaje de la glándula mamaria, ¿no? La radiología mamaria, que ustedes saben que es vital, importante el cáncer de mama, la detección, y yo creo que esta plática pues va a ser de mucha utilidad porque integramos todo este conocimiento que hemos visto en los últimos panelistas y en las conferencias iniciales de COFEPRIS. Vamos a ver un escenario real con la parte clínica y lo que estamos haciendo en México actualmente con dispositivos médicos o inteligencia artificial para diagnosticar el cáncer de mama. Y pues bueno, la Organización Mundial de la Salud dice, el manejo de la información es muy importante, el respeto de la información confidencial. Ellos hablan de que la inteligencia artificial va a ser muy prometedora en la salud, pero que también plantea varios desafíos, incluido el manejo, sí, la recopilación de datos poco ética, que hace un momento también se mencionaba, los datos sensibles, así como las amenazas a la ciberseguridad. ¿Qué pasa cuando tenemos este reto de vigilar toda esa transformación de la información de imágenes médicas o de datos sobre la salud de las personas, la amplificación de los sesgos y la desinformación? Entonces, podemos hablar de que la inteligencia artificial se vuelve controvertida en todos los ámbitos, tanto en la bioética como en las aplicaciones para toma de decisiones. Y bueno, la evolución de la inteligencia artificial en el mundo pues es distinta, igual que como vemos la telemedicina o las aplicaciones innovadoras en la salud, depende de qué nivel socioeconómico, qué nivel cultural tiene nuestro país. Vemos que esta rápida evolución en los últimos años pues ha tenido la necesidad de regular un marco jurídico. ¿Cómo es que vamos a reglamentar, cómo vamos a supervisar que el manejo de la información realmente nos dé respuestas? Y ya en la diversidad de ejemplos de los panelistas hemos visto pues errores que el mismo chat nos ha dado, ¿no? Hacemos a veces preguntas y nos da un breve resumen, pero en ello tiene algunos errores. Entonces, pues China ha sido uno de los pioneros, ya desde 2017 ha creado la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Estados Unidos también, ya en el 2023, ellos publican un compendio de principios para orientar el diseño, uso e implementación de sistemas automatizados con el objetivo de proteger los derechos de los ciudadanos cuando se utiliza inteligencia artificial. El hecho de que tus datos sensibles formen parte de grandes bases de datos o de colectivos de información, pues tiene que ser vigilado y supervisado para proteger la confidencialidad del ser humano. Vemos que en Europa también, en materia de inteligencia artificial, se ha centrado en un objetivo principal. Ellos dicen garantizar un elevado nivel de protección de la salud, la seguridad, los derechos fundamentales, la democracia, ¿sí?, el Estado de Derecho y el medio ambiente. Y ellos lo definen como un sistema basado en una máquina que está diseñado para funcionar con distintos niveles de autonomía, que puede mostrar capacidad de adaptación tras el despliegue, que para objetivos explícitos o implícitos infiere una información de entrada para poder generar resultados de salida como predicciones de contenidos, recomendaciones o decisiones. Esto puede influir en entornos físicos o virtuales y ya para mayo de 2024, este Consejo da definitivamente luz verde a un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo. Es así que el uso de máquinas, es decir, el uso de estos algoritmos o programas va a estar supervisado. Hay una taxonomía en el uso de la inteligencia artificial donde nosotros pues vemos que la máquina puede estar supervisada por el ser humano con el conocimiento médico en materia de salud, en materia de medicina, y estas máquinas van a emitir un resultado de toda esa información de entrada, pero que va a estar vigilado por el conocimiento humano, es decir, la subespecialidad en medicina pues va a categorizar o etiquetar el resultado que la máquina pueda aportar. Puede ser un aprendizaje supervisado o no supervisado, ¿sí?, o reforzado. Entonces, hay muchos modelos, ¿sí?, de estos complejos neuronales que van a emitir respuestas, pero que nosotros somos quienes vamos a alimentar a esas máquinas para que nos emitan una respuesta. Entonces, es muy complejo el poder determinar cómo es que se construyen estos algoritmos o cómo es que se construye estos que llamamos ahora dispositivos médicos.
no es únicamente la máquina como tal o el software, sino quién lo construyó, qué conocimientos requirió la máquina para poder ser utilizada. Y es así que la vigilancia, tanto en los modelos matemáticos como el conocimiento médico, y por eso pues agradecerles la oportunidad de estar aquí con ustedes, ingenieros biomédicos, porque para nosotros en medicina son vitales para poder diseñar dispositivos, maquinaria, herramienta, todos sus conocimientos para nosotros son ajenos. Nosotros nos dedicamos, le decía a la doctora Samantha, bueno, y en la propedéutica que hasta olemos al paciente para llegar a un diagnóstico oportuno, ¿sí? Tenemos que palpar, percutir, observar al paciente y todo eso en la medicina ha desaparecido. Mándame tu tomografía, mándame tu resonancia magnética, hazte una química de 55 elementos y yo digo, ay, pues hemos hecho que el contacto, ¿sí?, humano entre el paciente y el médico se haya desaparecido. Ahora hasta preguntarle a un programa con estos síntomas qué es lo que es más conveniente tomar como medicamento, pues bueno, ojalá, ¿verdad?, que no podamos ver como futuro la desaparición del contacto con un médico, porque nosotros realmente pues estudiamos hasta el color de la piel, si está sudorosa, qué aspecto tiene, ¿sí?, los aromas que emite un paciente si es diabético, muchos signos que aprendemos durante nuestro tránsito en los hospitales y toda nuestra formación médica. Y la aplicación de todo el conocimiento de los ingenieros biomédicos requiere también de esos planteamientos. ¿Qué necesita el médico para agilizar que un paciente de urgencias no espere 10 horas, sino que ese triage, esa selección de la emergencia me permita que ese paciente entre al área donde se atienda de manera inmediata y el que no viene con una sintomatología de emergencia, pues espere el tiempo requerido? Entonces, estos escenarios donde compartimos áreas del conocimiento son cada vez más necesarios para tener vinculación y colaboración interinstitucional y sobre todo pues en las áreas de estas materias. Y bueno, esta es la evolución de la IA y entramos en una modalidad, aquí vamos a presentar qué tan importante es el manejo de los datos personales. Decíamos, uso de inteligencia artificial es uso de maquinaria, ¿sí?, de sistemas de cómputo, y este uso de máquinas va a estar supervisado o no supervisado, pero ¿qué lo va a alimentar? Pues una serie de datos que en México tenemos poca experiencia en la creación de bases de datos. Hace un momento la ingeniera nos decía, bueno, en nuestro hospital, este hospital que es muy reconocido a nivel nacional, ellos tienen muchas bases de datos, sin embargo, créanme que los servicios no tienen capturistas que se dediquen a que esta información quede resguardada y recopilada de manera adecuada. Son pocos los lugares donde se crean bases de datos confidenciales y pues bueno, un ejemplo es el Registro Nacional de Cáncer. Estamos comenzando la iniciativa desde la doctora Yelda en Mérida que propone el registro de cáncer poblacional y vamos por el segundo o tercer año de experiencia en este registro y estamos comenzando, fíjense, apenas a tener registros de bases de datos de cáncer de todo el país. Actualmente hay 20 registros en todo el territorio y estamos anotando pues los casos nuevos de cáncer de todo tipo y pues es muy incipiente, o sea, es apenas que se están creando los mecanismos para generar bases de datos. Toda información concerniente o relativa a una persona física identificada o identificable requiere de esta protección de la información. Existe en México el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos, el INAI. Ellos son quienes tienen en sus objetivos vigilar que esta información sea realmente cuidada, vigilada, que de manera transparente se puedan obtener estas informaciones, pero siempre y cuando estén regulados y que los comités de Conbioética tengan también la autorización para lo mismo. Entonces, hay que hacer una identificación como es el nombre, la edad, domicilio, ¿sí?, RFC, CURP, todos estos datos de identificación, así como patrimoniales, cuentas bancarias, ¿sí?, todos los saldos patrimoniales, propiedades.
También en cuanto a la salud, pues los estados de salud físico y mental. Hay quienes dicen, hay pruebas de laboratorio que no deben ser comunicadas porque el ingreso a un empleo depende de esa prueba, ¿no? O la prueba de embarazo, por ejemplo, o enfermedades infectocontagiosas. Entonces, en los biométricos, de la misma manera, la huella, ¿sí?, dactilar, ya hay también el uso de inteligencia artificial para registrar al personal en una empresa, etcétera, y los datos íntimos, como son pues el origen étnico, las creencias, la religión, toda esta parte de preferencia sexual también son datos sensibles que deben de ser regulados y vigilados. Y bueno, estos datos personales sensibles en el aspecto médico que pueden revelar el estado de salud de una persona y también su información genética, pruebas de tamizaje, pruebas predictivas, donde podemos saber si esa persona va a tener una enfermedad crónico-degenerativa con mayor riesgo. Yo puedo seleccionar a mi personal y digo, no, esta persona va a ser hipertensa, diabética, cardiópata, no, pues no va a entrar porque otro tipo de decisiones. Y es así que todos estos datos personales sensibles son lo que alimentan a estos programas, a estas máquinas para emitir una respuesta. Entonces, a través de inteligencia artificial también podemos utilizar todas estas variables, como vemos aquí, preferencia sexual, opinión política, creencia religiosa, podemos crear campañas políticas, podemos crear campañas de farmacéutica, a dónde va dirigido este fármaco, en qué región del país hay más incidencia de cáncer pulmonar. Son infinitas las posibilidades de aplicación del uso de datos y manejo de información para estrategias, ¿sí? Por ejemplo, a nivel neurológico, saben ustedes que la Coca-Cola diseña en qué estantería poner la Coca-Cola con menos azúcar o de dieta, otra con otro tipo de sabor, si del lado derecho, en medio del pasillo, ¿sí? Eso está considerado a nivel neurológico. Imagínense el diseño comercial y de mercadotecnia que tiene todo este influjo de información. Y bueno, entonces el INAE nos dice, tenemos un titular que son los dueños de los datos de los pacientes, tenemos un responsable de la información, como por ejemplo ponemos al Instituto Mexicano del Seguro Social, y tenemos quiénes son los encargados de tener estas recolecciones y vigilancia de la información. En nuestro instituto nosotros tenemos proveedores de nubes para el análisis y almacenamiento de datos, los llamados PACS, donde nosotros almacenamos imágenes médicas, expediente electrónico, muchos datos de miles de millones de pacientes. Y también tenemos que regular la transferencia de esa información. Si a mí la Secretaría de Salud me dice, a ver, doctora, ¿cuántos casos de cáncer de mama hay en este año 2025? Bueno, vamos a hacer una transferencia de estos registros y vamos a compartir tanto al ISSSTE, Secretaría de Salud, a la Organización Mundial de la Salud, a centros de investigación, y todo esto debe estar regulado y vigilado para que se mantenga de manera confidencial. Es así que el tratamiento de datos personales, como ven aquí una lista bastante larga, pues tiene funciones de obtención, uso, registro, organización, conservación, elaboración, utilización, comunicación, difusión, almacenamiento, posesión, acceso, manejo, aprovechamiento, divulgación, transferencia, disposición de datos personales. Las imágenes médicas se vuelven entonces en materia de información un pues material que debe de ser regulado, vigilado, almacenado para poder emitir pues dicha información a estos programas o estas máquinas. Entonces, cuando yo voy a diseñar un software y voy a utilizar algoritmos o voy a utilizar fórmulas matemáticas, ¿sí?, los ingenieros entienden perfectamente esto de pues la maquinaria supervisada, no supervisada, ¿sí?, los complejos neuronales que se utilizan. Podemos intentar identificar hasta en movimiento, ¿sí? Hay programas, YOLO me parece, identifica por video si se mueve, ¿verdad?, la información y la identifica. Hay muchas formas de segmentar, por ejemplo, si yo tengo una lesión donde tengo la sospecha de una enfermedad en un tejido, también a nivel de microscopía, ustedes saben que podemos ya también identificar las imágenes de microscopios, ¿sí? Nosotros marcamos con algunos anticuerpos monoclonales
que esta estirpe de tumor sea de tal grado, y entonces se tiñe con ciertos colorantes, y si yo voy a escanear miles, millones de imágenes y alimento a mi programa, el programa me puede decir todo el inmunofenotipo de ese tumor en segundos, cuando los patólogos subespecialistas en oncología tardan, pues fíjense cuánto tiempo en capacitarse, aprender a reconocer si el nucleolo, si las vacuolas, si las membranas, y todo eso lo vamos a reducir a segundos. Al resultado, bueno, es que no es la máquina quien está tomando la decisión, es quien le dijo que lo que está viendo es la decisión que emite. Entonces, claro que son herramientas que la medicina está tomando en cuenta para resolver, para solucionar, para tener mejores acciones, y si yo como médico especialista tengo más tiempo de hacer otras intervenciones, por supuesto que voy a agradecer a la máquina, porque puedo hacer biopsias en cáncer de mama que no tendría tiempo de hacer porque estoy interpretando mastografías todo el día, y esta paciente que requiere tomarle un fragmento de tejido de la glándula mamaria, no hay quien la haga, porque yo, médico subespecialista en mama, pues estoy ocupado viendo mastografías. Entonces, por supuesto que es una gran ventaja el uso de las herramientas, entendiendo toda esta secuencia de vigilancia, regulación y protección de la información. Vemos que en México pues hay marcos normativos tanto para el sector privado y también lo hay para el sector público. Vemos que hay una ley federal de protección de datos personales, y mientras se regula y se mantiene todo este registro de información, podemos estar con la tranquilidad de que la alimentación de estas máquinas va a mantener la confidencialidad de nuestras variables que estamos utilizando para alimentarla y para enseñarle cómo responder al estudio que queremos que nos interprete. Igual también el marco normativo existe para el sector público, tanto para el privado como el público hay una normativa y una regulación vigente. Y bueno, llegamos al tema del cáncer de mama. ¿Por qué es que le damos tanta importancia? ¿Por qué es que es relevante estudiar el cáncer de mama y buscar alternativas de solución, no solo como el tratamiento? Muchos de mis compañeros investigadores me dicen, no, doctora, es que tus pacientes todavía ni siquiera tienen cáncer, son pacientes que van a mastografía, son sanas, o sea, tú no eres investigador en cáncer de mama. Y yo les digo, bueno, ¿y el cáncer de mama, por qué lo voy a estudiar hasta la etapa en la que ya tengo que encontrar un medicamento que no sea resistente a la clona maligna? Creo que tenemos que empezar desde el origen, que es diagnosticar en etapa temprana, cuando el tumor apenas inicia, y que el tratamiento simplemente puede ser una tumorectomía, una cuadrantectomía, ni siquiera una mastectomía completa, ¿sí? Y si fuera así, pues eso es lo menos problemático, porque la quimioterapia, la radioterapia tienen muchas implicaciones. La quimioterapia, hay fármacos que inducen cardiotoxicidad, y si yo tengo mujeres jóvenes en la vida productiva con insuficiencia cardíaca, con miocarditis, a los 30 años, a los 40 años, pues ¿cómo es que va a tener una supervivencia y una calidad de vida como otra persona que no tuvo cáncer? Pues jamás. Entonces sí es importante encontrar el cáncer de mama en etapas tempranas por economía, por calidad de vida y por todos los motivos que de ahí se deriven. Si yo hago presupuestalmente cuánto voy a gastar con una paciente que llega en etapa 3, etapa 2B, que son las más frecuentes, pues voy a requerir fármacos de primera línea, voy a tener actividad metastásica antes de los 5 años, múltiples internamientos, atención en urgencias, derrames pulmonares por metástasis pulmonares o en sistema nervioso central, y es infinita la cuenta. O sea, ¿cuántos millones de pesos voy a gastar en mujeres diagnosticadas en etapas avanzadas? Entonces, voy a estar estudiando moléculas más sensibles y más sensibles a la clona maligna, o me voy a sentar a ver con los expertos cómo voy a diagnosticar el cáncer de manera más oportuna. Por eso, nosotros tenemos mucho interés en diagnosticar el cáncer en etapas más tempranas. Nos dice la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer que cada minuto 4 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo, y una de ellas muere a causa de esta enfermedad. No es tampoco frecuente, es más frecuente ahora en mujeres más jóvenes. Sí, ya tiene 50 años, entre 50 y 60 años, bueno, pues ya vivió. No,
pues nada, tenemos una supervivencia de mucho más de 75 años y ahora estamos diagnosticando a mujeres mucho más jóvenes. La mastografía se utiliza hasta los 40 años. Antes de los 40 no hay programa de tamizaje, pero pues imagínense, si no estamos tamizando a mujeres menores de 40 años y además a las que sí estamos tamizando, tardamos 6 meses en interpretarle su mastografía, entregarle sus resultados, pues estamos haciendo que esté ocurriendo que cada minuto mueran 4 mujeres diagnosticadas con cáncer de mama en el mundo. No solo es en México, es en el mundo. Y bueno, les quiero presentar la experiencia que está viviendo el Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Qué estrategias se está realizando para mejorar esto? Las autoridades se reunieron y dijeron, vamos a hacer un plan de mejora para la atención del cáncer de mama. Después de la pandemia sucede que nos damos cuenta que durante la pandemia, pues los programas de tamizaje, como ustedes saben, todo se detuvo en el mundo. Dejamos de hacer muchas cosas que eran prioritarias y detectar cáncer de mama no era en ese momento lo más importante, sino atender pues la pandemia. Y entonces después que termina esto, se hace un plan de mejora para la atención, donde básicamente los puntos son implementar esas mejoras en los programas de manera integral para prevenir, hacer una detección para que el tratamiento sea oportuno, ¿sí? Hay metas de tiempo para iniciar el tratamiento del cáncer y construir estos diagnósticos situacionales delegación o ad por delegación, ¿sí? En toda la República. ¿Dónde están estos cuellos de botella? ¿Dónde tenemos problemas? En la detección, en el diagnóstico, en el tratamiento quirúrgico. Hace falta médicos que manejen los equipos de radiación, ¿sí? La radioterapia es la limitante. ¿Dónde están estos cuellos de botella para tener posibles soluciones y qué acciones de mejora podemos llegar a encontrar? Sabemos que en la República existen estas clínicas de mama llamadas Unidad Diagnóstica de Clínica de Mama. Se han inaugurado 9 en la totalidad en todo el país, ¿sí? Comenzando Baja California, que tiene una gran incidencia de cáncer de mama, en Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Veracruz, Yucatán, aquí en Ciudad de México, en DF Sur, DF Norte y México Oriente. Estas son clínicas que tienen un modelo de atención de primer mundo, porque la paciente llega y hay clínicas que el mismo día que llega la paciente se le realiza hasta la biopsia guiada por ultrasonido, una biopsia de Trucut. Sin embargo, estos modelos de atención oportuna y rápida no son en toda la República, ¿sí? Vemos 9 clínicas en todo el país y aquí vemos la distribución de todos los estados de la República y solamente donde vemos el color rojo es los sitios donde tenemos clínicas de atención para el diagnóstico de cáncer de mama. Entonces, en el 2021, la población blanco para el tamizaje, que es mujeres de los 40 a los 69 años, pues vimos que eran 9.179.829 mujeres. ¿Qué porcentaje creen ustedes de esa población que requiere mastografía es la que se tamiza? Pues el promedio es 19%, ¿sí? Nuestra tasa está en esos niveles, haciendo difusión, haciendo campañas, haciendo todo. Apenas alcanzamos a cubrir menos del 20%, esa es nuestra cobertura nacional y créanme que pues está muy lejos de que podamos llegar a un número en el que podría disminuir la tasa de mortalidad. La OMS dice que requerimos tamizar el 80% de nuestra población blanco para disminuir la mortalidad. Estamos realmente muy lejos de ello. Y bueno, la innovación, hablamos de tecnología, de innovación, y en nuestra área de investigación también hay gente que se dedica a hacer innovación tecnológica. Trabajamos en conjunto con ingenieros biomédicos, con físicos, física médica, ¿sí? Para ver de qué manera podemos hacer estos dispositivos o qué es lo que podemos agilizar para que mediante esta creación demos aplicación a la tecnología y se vuelvan herramientas útiles y podamos identificar la detección oportuna del cáncer de mama. Sabemos que hay una alta demanda, en el 2024 ya hablamos de 20 millones de mujeres, esa es nuestra población blanco, y como ven aquí, pues los radiólogos generales son 10,000 en todo el país, y dedicados a la especialidad de mama solo hay 200. Entonces este imbalance en el número de radiólogos, el número de gente que puede hacer intervencionismo, porque a lo mejor un radiólogo interpreta el estudio,
pero no tiene la capacidad, no debe de ser permitido que haga una biopsia guiada por Trucut o que haga un marcaje, que es un ganchito, que a lo mejor ustedes ya han visto cuando han rotado por los servicios, donde se pone un ganchito, ¿sí?, para que las microcalcificaciones o la lesión pueda ser, se hace una excisión de ese tejido en quirófano con anestesia y entonces ya el patólogo diga, bueno, pues si hay cáncer o no hay cáncer, ya me lo traje todo o hay que hacer más tratamiento. Entonces, eso requiere de subespecialistas en mama y solo tenemos 200. Imagínense repartidos aquí en la Ciudad de México, que es donde está siempre el gran colectivo de subespecialistas y gente más preparada, porque otras ciudades, ¿verdad? Monterrey, Guadalajara, León, también, bueno, hay una distribución, pero la mayoría de los centros no tienen médicos con subespecialidades porque todos pues luego nos quedamos concentrados en donde decimos es que ahí sí hay pues manera de hacer más cosas, hay más capacidad y entonces todos elegimos estos centros y entonces vamos dejando pues sin esa supervisión del subespecialista muchas áreas del país. Y bueno, tenemos oportunidad para el diagnóstico, estas son metas, el esperado es de 30 días, es información anterior, ha mejorado, pero bueno, yo les presento la del 2023, son 58.10 días esperando que logremos llegar a 30 días. Para la atención del inicio del tratamiento, una paciente con su reporte de la biopsia ya en la mano, ya tengo aquí dice carcinoma de mama, ya me revisó el patólogo, ya tengo el diagnóstico, me tengo que esperar como media 56.44 días. Hay lugares donde son 6 meses, ¿sí? Este es el promedio y bueno, ustedes saben que se diluye la información porque si metemos un outlier de que me tardo 15 días, pero los otros se tardan 6 meses, pues me queda en 58.44 días. Pero sabemos que el inicio de tratamiento pues está siendo de manera tardía. ¿Qué puede pasar? Pues ya sabemos, ¿no? Mayor riesgo de metástasis, mayor riesgo de falta de respuesta al tratamiento porque voy a tener una masa tumoral mayor. Entonces, esta es la ruta de diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama, donde se solicita la mastografía. Si estamos hablando de que hay nivel de atención de segundo nivel o primer nivel, hay centros donde hay áreas de radiología, hay hospitales que no tienen áreas de radiología y se manda a otro nivel de atención, pero el verdadero cuello de botella donde lo identificamos, y aquí vemos en la toma y lectura de la mastografía y los resultados, si la paciente es pues normal o tiene sospecha de cáncer. Ahí es nuestro principal cuello de botella, es donde llega todo pues el acúmulo de trabajo y donde se empiezan a retrasar los momentos de atención oportuna para la detección del cáncer de mama. Entonces, sabiendo esto, la siguiente, nos vemos en la tarea de ver de qué manera, mediante el uso de máquinas, ¿sí? El uso de máquinas podemos pues aplicar su objetivo que tiene de ofrecernos la herramienta. ¿Cómo esta herramienta nos va a ayudar a los radiólogos, a los médicos que lideran los programas de tamizaje? Pues consideramos que este uso de inteligencia artificial, como es el aprendizaje de máquina, pues hace propicio que el desarrollo de proyectos de investigación permitan identificar y resaltar estos aspectos sutiles en las imágenes médicas. Bueno, entonces tenemos imágenes médicas que podemos utilizar para procesar y son grandes volúmenes. Hace un momento les decía que estos packs o estas unidades de recolección de información o nubes tienen las imágenes médicas allá acumuladas, pero en qué momento se interpretan y pueden darle salida para que la paciente sepa si se espera un año a regresar a la próxima mastografía o 2, o requiere atención inmediata porque requiere de un ultrasonido o de una biopsia, ¿sí? Entonces decimos, bueno, pues vamos a utilizar estas herramientas, estas máquinas, y vamos a ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar para el diagnóstico del cáncer de mama utilizando las imágenes de un estudio que es la mastografía, ¿sí? Esta tecnología basada en IA es creada para interpretar mastografías. Esto nos va a aumentar el número de estudios interpretados en menor tiempo. Los va a interpretar la IA, pero ¿cómo se capacitó la IA? ¿Verdad? Entonces, la IA requiere de un
aprendizaje supervisado y va a requerir de bases de datos que tienen que tener ciertas características para que esa IA no se equivoque, ¿sí? Esas bases de datos son lo más importante y el especialista que etiquetó en esa base de datos la información. No es la IA por sí misma que me va a decir si eso es un cáncer o no, sino toda su formación, ¿sí? Los algoritmos existen, tenemos toda la taxonomía de Machine Learning, Deep Learning, ¿sí? Aprendizaje profundo, hay de todos los tipos, hay muchos tipos de máquinas, pero ¿cómo la voy a entrenar? ¿Qué le voy a dar de información? Mi base de datos es primordial porque de ahí va a aprender, y eso es lo que llamamos el software, ¿sí? Es el tratamiento vigilado por especialistas que supervisan que esa máquina tenga entonces ya la decisión programada para que el resultado emita una decisión, ¿sí? Entonces es todo un proceso el que me va a dar una sensibilidad y una especificidad de mi máquina. Va a facilitar que el radiólogo busque los casos prioritarios, porque si me dicen normal, 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 pues a ver señora, paso a la paciente que tiene el resultado normal o a la que me dice, ey, aquí hay un resultado sospechoso de malignidad, esta paciente tiene probablemente cáncer. Entonces yo digo, a ver, con permiso, normales, venga señora para acá, porque vamos a revisar con el radiólogo que usted necesita otra atención prioritaria. Y entonces vemos que el proceso de reconocimiento de patrones que mencionaban los profesores hace un rato, que decían, bueno, si tiene pico y tiene 2 patas, pues es un pato. Si tiene cuello largo y tiene manchitas, es una jirafa, ¿no? Entonces, alimentando con imágenes, con patrones, la máquina va a decir, pues si es así, ya me dijeron 1000 millones de veces que esta imagen es esto, entonces voy a dar un resultado y voy a decir, pues sí, es un panda, o es un pez, o es esto. En este caso, nosotros lo vamos a alimentar con pues imágenes de entrada que van a ser las mastografías, adquirimos esos datos, preprocesamos, extraemos las características, esto es un quiste, esto es un fibroadenoma, esta es una densidad asimétrica, estas son microcalcificaciones, macrocalcificaciones, esto es una retracción, este es un absceso, este es una mastitis, este es todas las imágenes, y la máquina supervisada por nosotros va a ir reconociendo esas características, las va a extraer, las va a clasificar y va a decir, entonces tú me dijiste que esto es una calcificación sospechosa de malignidad, entonces esta la empieza a identificar y nos va a arrojar la salida, que son esas entidades, le damos otro clic, clasificadas. Entonces empezamos con la mastografía, tiene proyección cefalocaudal, medio lateral oblicua, es mama derecha y mama izquierda, porque una paciente puede tener una lesión maligna en ambas mamas o solo en una, ¿verdad? Entonces vamos a analizar la mama derecha, la mama izquierda y se van creando esas bases de datos. Hay una base de datos muy conocida por todos, InBreast, que es una base de datos pública que utilizan muchos de los autores de artículos que trabajan con Machine Learning y dicen, pues con esta base de datos nosotros pudimos ver que nuestro algoritmo tiene estas respuestas. Y esas bases de datos pues son creadas para recopilar toda esta información, extraer y poder emitir esas identidades clasificadas. Aquí existe algo que llamamos BI-RADS, que es el diagnóstico de las imágenes radiográficas de la mastografía. La clasificación BI-RADS es muy antigua, ya la conocemos desde hace muchos años, y es la que nos dice si la paciente es normal o tiene una sospecha de cáncer, y en qué grado está la sospecha de cáncer. Entonces, fíjense, las categorías van del 0 al 6, el 0 es que requiere de más estudios, que realmente no sabemos si haya algo o no haya algo, por eso es un 0. Te salió un BI-RADS 0, estás requete bien. No, pues un 0 es, no sé, puede que tengas, puede que no tengas, y requiere un ultrasonido, ¿sí? Un estudio complementario. Y luego empieza el 1 y vamos así avanzando, ahorita lo vamos a ver con más detalle, hasta el 6, que es cuando ya tengo mi reporte de la biopsia y donde digo, sí, efectivamente, hay un carcinoma de mama y ya está demostrado por histología, ¿no? Y bueno, aquí vemos que la creación de bases de datos entonces se vuelve algo primordial, ¿sí? Las imágenes obtenidas de la mastografía
van a ser almacenadas para un procesamiento mediante estos modelos de detección y clasificación automática en lesiones. Y bueno, tenemos nosotros alguna experiencia, como también mencionaban, pues hacemos otro tipo de investigación sobre métodos como es la electroimpedancia, que es otro fundamento para el diagnóstico del cáncer de mama, ¿sí? Mediante conductividad eléctrica, y tenemos experiencia de estas publicaciones donde hicimos pues precisamente el análisis de las imágenes de electroimpedancia y lo procesamos con máquinas. Son el antecedente que tenemos en la literatura de estudios realizados en detección de cáncer de mama. Pero estos CATs o detección asistida por ordenador existen desde hace más de 20 años, ¿sí? Los mastógrafos ya tenían estos sistemas que podían sugerir si la imagen tenía presencia de cáncer o no. Sin embargo, con el crecimiento de los CATs de los últimos 20 años y con las innovaciones en los algoritmos actuales, pues todo esto se ha ido perfeccionando. Los radiólogos, mis profesores, dicen, no, Blanquita, pues esos existen desde que yo estaba en el hospital general, cuando íbamos, y sí, esos CATs emitían una sugerencia de malignidad, pero no tenían pues las máquinas actuales, ¿no? Y le digo, pues sí, doctor, pero acuérdese que antes ni había computadoras, y ahora pues las laptops y todas las máquinas pues en 6 meses ya son obsoletas, ¿no? Las van, sobre todo los gráficos, todo lo que requiere del procesamiento de imágenes, las tarjetas gráficas, la conectividad que tiene con otros servidores por medio del internet. Entonces, estas diferencias entre lo que emite la inteligencia artificial y el lector autodidacta, pues es el principal factor de éxito con estos algoritmos de aprendizaje profundo. Recientemente se han utilizado diferentes algoritmos desarrollados con datos mamográficos para el cribado de cáncer de mama, y en el mundo hay una diversidad de pues programas, ¿verdad? Para ello es importante crear bases de datos robustas con un gran número de imágenes. Por ejemplo, esa que les mencioné, InBreast, solo tiene 150 y algo imágenes de cáncer de mama y es súper limitado. Entonces, si yo con esa base de datos tan breve, con una distribución de clasificaciones tan corta, ¿cómo voy a entrenar a un algoritmo? Entonces, por eso es tan importante que la base de datos sea robusta y que tenga un número de imágenes suficiente, que tenga una distribución homogénea en las diferentes categorías de nuestro sistema de clasificación BI-RADS. Y bueno, ¿cuáles son las desventajas? Los modelos de IA se pueden utilizar para clasificar las mamografías, detectando automáticamente exámenes normales. Sin embargo, la gran necesidad de calidad y cantidad de datos. En México yo voy, a ver, vengo a este hospital, ¿tiene usted una base de datos de mastografías con el reporte de BI-RADS y con el resultado de la biopsia? Ay, doctora, no, pues es que fíjese que nuestras imágenes están almacenadas un tiempo en el mastógrafo, pero como es por contrato, pues entonces cuando cambia, se vence el contrato, pues entonces los datos se resetean, ¿verdad? Pues sí, la paciente tiene su estudio, por supuesto, a lo mejor en el expediente, ya sea clínico en papel o electrónico, viene el reporte, pero la imagen, si guardó su CD, pues bien, y si no, pues ya no existe la imagen. Entonces, ¿cómo es que vamos a utilizar bases robustas con una diversidad de categorías? Se requiere la intervención de proyectos de investigación para poder diseñar y crear este tipo de situaciones. Ustedes, me imagino, quieren probar algoritmos y llegan a los hospitales y preguntan por estas bases de datos y pues les dicen eso, ¿no? No tenemos, o tenemos imágenes muy diferentes, de mastógrafos distintos, con una diversidad en la que se tiene que preprocesar la imagen para que pueda el algoritmo entonces identificar, porque si yo le pongo una imagen que tiene un gancho ahí porque es el de la biopsia, y luego le meto una imagen de ultrasonido, pues el algoritmo va a decir, ¿esto qué es? O sea, no, pues no voy a emitir una respuesta. Entonces, las desventajas es que necesitamos una gran necesidad de calidad y cantidad de datos, y que en nuestro país no tenemos actualmente pues esta posibilidad. Sí hay, pero son muy limitadas. Otra desventaja se refiere a la validación externa del modelo.
Muchas veces se entrena el modelo y luego meto los mismos estudios para validar y así no debe de ser. Requerimos nuevas imágenes que no hayan sido incluidas en el entrenamiento del modelo, porque si no, pues caemos en ese sesgo, ¿verdad?, que mencionaban también los profesores hace un momento. Y bueno, pues tenemos aquí una tabla donde presentamos diferentes bases de datos, ¿sí? Aquí vemos el origen, como ven son de diferentes países, hay bases de datos inmensas, ¿verdad? Vemos aquí una de 499,000 casos, una suiza, pero son países donde desde hace mucho tiempo se almacena DNA, se almacenan información, variables biométricas de los pacientes, del laboratorio. Si han leído ustedes muchos artículos donde dicen el consenso de enfermería o de la corte de enfermeras de tal, entonces en esos países tienen ese aprendizaje de conservar la información y esas grandes bases de datos sirven para crear precisamente esto, ¿no? El número de imágenes, vemos la medio lateral oblicuo y cefalocaudal, que son las 4 imágenes que conforman una mastografía completa de mama derecha e izquierda, y vemos si constan del BIRATS. ¿Qué quiere decir? Que un médico radiólogo etiquetó esa imagen, si está supervisada. Nosotros hemos creado esta base de datos que llamamos IA+TEX, esta base de datos creada en México, 2025, consta de 3,368 casos con 13,659 imágenes, y esta base robusta tiene una distribución de todos los BIRATS de manera que puede entrenar un algoritmo de manera adecuada para clasificar oportunamente y de manera sensible y específica pues el BIRATS que tiene la paciente. La idea es que pues las bases de datos sean públicas, ¿verdad?, que sean de acceso libre, con autorización, por supuesto, de la institución o autores de la base de datos, y que podamos hacer los experimentos con nuestros diseños, con diferentes programas. Si queremos buscar diferentes cosas, yo puedo, por ejemplo, clasificar de manera que pueda yo decir si la imagen tiene una sospecha de malignidad o no. Y nosotros hicimos una colaboración con un software, con un dispositivo médico que tiene esta inteligencia artificial, se llama ERAMI, y bueno, pues dijimos, a ver, vamos a utilizar ERAMI para ver si es capaz de clasificar las mastografías para poder decidir si es benigna o es maligna, qué densidad tiene la mama, y bueno, hicimos este estudio de investigación. Nosotros vemos aquí la clasificación que les digo desde 1995 existe. Esta fue pues reportada por el Colegio Americano de Radiología y a la fecha es la que se utiliza en todo el mundo y clasifica las diferentes categorías de sospecha de cáncer desde el 0 hasta el 6, y nosotros para utilizar ERAMI clasificamos entonces como benignos o malignos. ¿Cuáles serían los benignos? Pues el BIRATS 1, el 2 y el 3. Y como malignos empezamos desde el 4, el 4 existe 4A, 4B, 4C, que tiene diferente porcentaje de sospecha de malignidad, el 5, que radiológicamente es claramente cáncer, y el 6, que ya cuenta con su reporte de biopsia, ¿sí? Entonces nosotros dividimos nuestras etiquetas emitidas por un médico especialista en imagen y pusimos las categorías que tiene la mastografía y luego procesamos en el modelo, en el programa, en la máquina, qué nos decía, qué arrojaba la etiqueta. Y bueno, entonces aplicamos estas técnicas de procesamiento digital de imágenes utilizando este algoritmo que se llama SlimView ERAMI y pudimos obtener esos clasificadores y pues tuvimos pues una sorpresa, ¿no? Porque primero el tiempo de procesamiento es súper veloz, rapidísimo, ¿sí? Una vez que entra a la base de datos de las imágenes, pues emite la etiqueta rapidísimo. Y pues a nosotros es lo que más nos sorprende como médicos, porque cuando nosotros sabemos los tiempos en los que se hace una interpretación, aquí dice 15 minutos, 20 minutos por caso, lo multiplicamos por en 8 horas cuántas se alcanzan a interpretar. Entonces, pues se requiere bastante tiempo y se adquiere la mastografía, tenemos los casos sin interpretación. En la estación de trabajo, que es donde está la computadora y la pantalla para poder visualizar la imagen del estudio, ahí
tarda 2 segundos en emitir la etiqueta, o sea, en decirnos benigno o maligno. ¿Qué hacemos? Pues los malignos, como les decía hace un momento, a ver, son casos potenciales, los voy a priorizar para que el radiólogo los revise. No estoy dejando que mi programa decida únicamente, porque todavía no funcionamos de esa manera, ¿sí? No hay ningún lugar donde no siga pasando por el ojo del especialista el diagnóstico. Entonces, pero sí puedo segmentar, puedo hacer un triage, como hacemos en urgencias, y decir, estos son benignos, estos son malignos. Voy a ver, radiólogo dice, pásame los casos potenciales priorizados por la IA, los voy a revisar y efectivamente los que yo categorice como que requieren intervención inmediata, pues esas pacientes son priorizadas. Todos los que salieron benignos también los va a revisar, pero puedo decir, radiólogo general, observa los benignos, y radiólogo subespecialista en mama, los priorizados, y vámonos a intervencionismo, y tomo biopsias y hago marcajes, y la paciente va a estar en su detección y atención oportuna de tratamiento, pues a menor tiempo. ¿Cómo hace la segmentación? Hay máquinas vectoriales que también hacen segmentación. Yo necesito una base de datos con mastografías segmentando la zona de lesión para que la máquina me señale dónde está la sospecha de malignidad. Ahí vemos la anterior, por favor. Vean la imagen y vemos ahí los nódulos y vemos la siguiente. Esto me lo está haciendo el programa. Me está señalando el área donde posiblemente hay unas células malignas, un nicho, ya sea por calcificaciones, microcalcificaciones o una simetría en la densidad. Vemos aquí el médico, dice, pues entonces tiene hallazgos de sospecha de malignidad, ¿no? Lo paso como maligno y entonces va a dársele prioridad a ese caso. Aquí vemos otras imágenes donde vemos la medio lateral oblicua derecha e izquierda, abajo vemos las cefalocaudales y a su lado izquierdo ven la segmentación, cómo la máquina me va a señalar el área de sospecha. Yo ya me voy a enfocar rápido, ¿sí? Yo tengo que visualizar mi mastografía, pero si la máquina ya me segmenta y me dice aquí, entonces yo pues voy a tener más atención a esa zona y voy a priorizar mi visualización hacia esa zona, en lugar de empezar a ver toda la glándula mamaria, y entonces ahí lleva más tiempo, y a veces hay publicaciones, ¿sí? Por ejemplo, tienen publicaciones donde dicen que podemos hasta predecir la aparición de cáncer en 5 años, o sea, ya se han hecho estudios predictivos con máquinas. Entonces, es mayor velocidad, podemos priorizar, cambiar el modelo de atención del servicio de radiología con el uso de la máquina. Y bueno, también digo, bueno, ¿tiene sospecha o no tiene sospecha? Y voy a tomar una decisión con ese caso. De nuestros avances preliminares se ha creado una base de datos robusta. Esto es importante porque en México no tenemos ninguna base de datos hasta ahorita de imágenes de cáncer de mama, de mastografías en mujeres mexicanas. Esta puede ser la primera base de datos que será accesible posteriormente, estamos en ello. Estos son avances preliminares de nuestro trabajo, y esta base de datos cuenta con 13,659 imágenes, y este programa pues nos permitió lograr identificar con una precisión de más del 90%, ¿sí? Estos casos de categoría benigno-maligno, y esto lo hicimos en mujeres atendidas en la Clínica de Cáncer de Mama de Jalisco. Esta clínica es la clínica que tiene el mayor número de derechohabientes atendidos por mes. Existen métricas que nos van a hablar del rendimiento y la validación. Entonces, cuando ustedes someten una base de datos a un algoritmo y quieren saber sus métricas de rendimiento, este algoritmo, este modelo es el ideal, o voy a cambiar de tipo de algoritmo. Bueno, pues estas métricas nos aseguran que hemos obtenido resultados precisos y concretos, ¿sí? Van a comparar el etiquetado emitido por el experto o estándar de oro, que sería el radiólogo, o aún más con la biopsia. Si tenemos una base de datos con la biopsia, pues ese algoritmo va a poder hablarnos si tiene esa precisión y tiene esos parámetros que optimizan el rendimiento. Entonces,
La precisión es la proporción de predicciones correctas, tanto verdaderos positivos como verdaderos negativos. Es decir, si yo digo que no tiene cáncer, que verdaderamente no lo tenga, o que si lo tiene, pues que verdaderamente lo tenga, porque luego hay multiintervencionismo. Es biopsia, 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 y pues la paciente sale negativa. Entonces, tanto los verdaderos positivos como negativos son muy importantes para determinar la precisión que tiene el programa. Vemos aquí donde los verdaderos positivos, falsos positivos o verdaderos negativos y positivos hacen de esta precisión. Y bueno, vemos aquí nuestros resultados finales. A partir de estos 4 indicadores de la matriz de confusión definimos las siguientes métricas. En cuanto a sensibilidad, 91%, que es la probabilidad de predecir una enfermedad, dado que el verdadero estado de la enfermedad exista, ¿sí? La especificidad tuvo una especificidad del 66%, siempre vamos de la mano tanto de la sensibilidad como la especificidad. Tenemos un 66% de probabilidad de predecir que no hay enfermedad, es decir, puede ser que me diga que sí la tiene y en la realidad no hay cáncer, pero no se equivoca cuando dice que sí tiene cáncer, es decir, tiene una mayor sensibilidad que especificidad. La exactitud son los errores aleatorios, que es una medida de variabilidad estadística en un conjunto de puntos de mediciones repetidas de la misma cantidad, ¿sí? Se dice que es preciso si su promedio está cercano al valor verdadero, o sea, la etiqueta emitida por el especialista. Y mientras que se dice que es exacto si los valores están cerca unos de otros. De acuerdo a esto, a este número de casos, pues dice, se requiere biopsia 269, nos dijo la inteligencia artificial ERAMI, y 257 nos dijeron los radiólogos. Y ven una concordancia muy exacta, ¿sí? Es muy exacta la concordancia. Estamos hablando de miles de imágenes, ya vieron la base de datos de cuántas imágenes, 13,000, casi 14,000 imágenes, y nos dijeron tanto los radiólogos como la inteligencia artificial que 269 y 257 requerían una supervisión porque tenían alta sospecha de cáncer. Cuando analizamos, pues obtenemos el reporte de 99 pacientes. Ustedes saben que es muy, muy, muy complejo obtener información. Tenemos que ir hasta patología, a ver el reporte histopatológico, a obtener esa información. Y bueno, obtuvimos 99 reportes, todavía no hemos terminado el análisis, ¿sí? Pero en 99 pacientes biopsiadas obtuvimos una sensibilidad del 90% con una especificidad del 70%, un valor predictivo positivo del 92%, un valor predictivo negativo del 64%, con una precisión del 92% y una exactitud del 86%. Para mí, ni es discutible siquiera poner en la mesa que se use esta herramienta, porque estoy viendo pues la capacidad que tiene de agilizar un sistema, un servicio médico, y para mí no está en discusión, pero bueno, las autoridades regulan y reglamentan los programas de atención oncológica y ellos son quienes toman las decisiones. Para nosotros que estamos inmersos en lo cotidiano y viendo pues que no estamos respondiendo en 6 meses a la interpretación, pues nos parece ilusorio cómo no usar las herramientas, ¿no? Pero al científico nos corresponde dar la información, divulgarla, publicarla en artículos científicos con referees, ¿sí? Internacionales, y pues hasta ahí llega nuestra participación. A veces nos sentimos así como con las un poco atados de manos, porque pues los que manejan los programas y ven otros aspectos, pues son los meritorios de la toma de decisiones. Nuestra participación tiene 10, 100%, hicimos lo correcto. ¿Por qué? Porque llegamos hasta la generación de los resultados, los validamos, los divulgamos y eso pues queda en manos de salud pública y demás áreas de la práctica de la atención médica en México, pero pues nosotros como científicos vamos avanzando, vamos produciendo y vamos dando constancia de estos resultados. Y bueno, ahí les dejo un correo si quieren alguna pregunta o alguno de los artículos que tenemos con respecto a estos trabajos para enviárselos, pues les dejo ahí mi correo y bueno, tenemos creo que espacio para preguntas o comentarios. Muchas gracias.